Wall Street viene de nuevos récords, ¿no? Pero por debajo de los índices, la economía está enviando señales que son mucho menos cómodas. Hablamos de ventas minoristas que se muestran débiles, confianza del consumidor que está bajo presión y ese petróleo elevado con una Fed que todavía necesita evidencia antes de mover las tasas. Esta semana, de hecho, llegan producción industrial, vivienda, minutos de la Fed y resultados de algunos de los mayores retailers del país, esos que hablan propiamente de ese presupuesto del hogar. Para preparar y poderse apañar incluso lo que es esa señal de ruido, nos acompaña hoy José Torres. Él es economista senior de Interactive Brokers y por supuesto ya amigo de la casa. Así que, José, quiero comenzar precisamente por esa aparente contradicción de lo que es la economía. Brevemente, buenos días el día de hoy. Buenos días, Vanessa, Raúl, un placer como siempre estar aquí con ustedes. Los datos del consumidor estaban muy flojos, las ventas, el optimismo está muy bajito. Parte de eso tiene que ver con los costos muy elevados y las tasas de intereses también bastante altas. Ahora, el consumidor ha estado muy fuerte. Vimos ventas aumentar 5 meses en línea de febrero hasta junio. O sea que este julio podía ser que fue un mes de un descanso, un reposo para las familias, para las viviendas, y por eso es que tenemos que esperar esos datos de Walmart y de las tiendas grandes para ver si esas ganancias y esos resultados confirman la debilidad que vemos en los datos económicos o si señalan lo opuesto, que el consumidor está fuerte y se mantiene con manera positiva de seguir gastando. Ahora, también los datos del empleo, se está viendo que perdimos empleos en julio, que eso combinado con consumidor que ha bajado los dólares gastados, junto eso señala riesgo para el Banco Central y van a estar muy atentos a esta caída de empleo. Ahora, ¿por qué están cayendo los empleos? No es porque los empresarios no quieren más empleados, es que no hay. Y no hay suficiente por el tema de la inmigración. Por eso vimos que aunque perdimos 29,000 empleos, algo así, vimos que la tasa de desempleo bajó de 4,2% a un 4,1%. O sea que es una dinámica muy complicada, pero a nivel macro, el Banco Central tiene que estar preocupado que esos 29,000 empleos perdidos no se vuelvan 50,000 o 100,000 o 200,000, porque después obviamente la tasa de desempleo subirá y obviamente eso fuera malo para la economía, para las ventas y para las ganancias corporativas. José, muy bueno que el punto que muestra, porque cuando hablamos del tema a veces de empleo, uno dice, bueno, sí, está bien, se perdieron tantos empleos, pero contrataron tanto, están siendo reemplazados por la inteligencia artificial, pero al final del día esto es como una cadena. Por ejemplo, cuando tú tienes una fábrica, por decirlo así, y la verdad es esta, muchos trabajos, por ejemplo, los que hacen los inmigrantes, no los quieren hacer las personas afroamericanas, no los quieren hacer los blancos, no quieren trabajar en una fábrica de carne, no quieren trabajar empacando cosas en Amazon, o sea, quieren trabajos más de oficina, trabajos más para los que estudiaron. Entonces, pues cuando esto falla, pues afecta a un restaurante, afecta pues una cadena de transporte, afecta muchas cosas que sí son los trabajos que de repente puede que tenga pues una persona que no quiere tener ese trabajo en la fábrica. Eso es uno. Pero también pues veíamos que eso obviamente afecta las ventas, porque si la gente está, hay menos gente trabajando o cierta cantidad de grupo de personas que dejan de trabajar, pues afecta a la economía porque pierden poder adquisitivo. Veíamos, por ejemplo, las ventas minoristas tuvieron más débiles, la confianza del consumidor el viernes cayó a 51 puntos, pero hoy, pues, o ayer, mejor dicho, salió ese reporte del Empire State que saltó a 20,6%, su mejor nivel en 4 años. Entonces, si eliminamos el ruido solamente del dato, tomando lo que tú estás diciendo, digamos, ¿qué economía estamos viendo realmente? ¿Dónde estamos hoy o cuál es la mayor desconexión entre Main Street y Wall Street, pero también entre el consumidor, entre la gente que está en la calle, que pues lo que está viendo es cómo llega el fin de mes?
Sí, la fabricación, Raúl, ha estado muy fuerte por el tema de la inteligencia artificial. Eso no tiene conexión tan directa al consumidor en general. Sí ayuda al consumidor de alto ingreso que depende más de los mercados de capitales para su ingreso, no necesariamente de un trabajo, porque esa fuerza que estamos viendo en la fabricación, que está motivada obviamente por los trillones que las compañías de las siete magníficas y de las otras compañías mayormente en el Nasdaq relacionado a la tecnología, que están gastando mucho en proyectos de centro de datos y de infraestructura para inteligencia artificial. Por eso es que la fabricación está tan fuerte. Eso está ayudando a fortalecer el mercado y ayudando que los números económicos en general sean fuertes, pero no reflexionan lo que está pasando el consumidor de clase media y de clase baja. Y ahí es que está la desconexión. Estamos moviéndonos, todavía somos una economía que depende mayormente del consumo, pero al subir la fabricación tanto y a la inteligencia artificial ser un tema tan importante en los mercados y la economía, estamos viendo que el ambiente se está dependiendo menos del consumidor y incrementa por incrementos más a la inteligencia artificial. Incluso vemos que las compañías en el XLY, que es el sector donde representa las tiendas y donde los consumidores compran de manera discrecional, no de cosas obligatorias, por ejemplo. Ese sector, Raúl, está bajo, XLY, está bajo este año. Sin embargo, las acciones, sabemos, el S&P, el Dow, el Nasdaq, el Russell, toditas están encima más de 10% de enero primero hasta hoy, hasta contando el día malo de ayer y el día malo que parece que va a salir hoy. O sea que el sector del consumidor está muy flojo, sin embargo, la economía en general está muy potente. Y la fabricación, ahí es que está la diferencia, Raúl, Vanessa, es la fabricación y todos los dólares que está contribuyendo hacia la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué está haciendo esta tecnología para reemplazar empleos? Nada más estamos viendo eso, Raúl, Vanessa, nada más lo estamos viendo en dos sectores, que es la tecnología y las finanzas. En los otros sectores, donde hay muchos negocios pequeños, muchos negocios medianos, los empresarios, los supervisores todavía no saben cuál es la mezcla ideal entre la tecnología de la inteligencia artificial y de los empleados. Todavía están viendo cómo pueden usar esta tecnología para mejorar sus operaciones, y también es una tecnología que cuesta muchísimo. Los empleados no son tan caros, incluso los sueldos están bajando por menos de la inflación, que es otra razón por qué el consumidor está teniendo problemas manteniendo su rutina de gastos cuando los precios están subiendo más rápidos que sus sueldos, y obviamente también está bajando la confianza. Interesante resumen que nos has hecho de la economía como tal y de cómo se desconecta de ese mercado bursátil donde propiamente los números que estamos viendo son realmente por la apuesta a esta nueva era de la inteligencia artificial, mientras que realmente el retorno de inversión las compañías aún no lo han recibido. En medio de todo eso, como decías, ese consumidor que se ve cada vez con menos poder de asequibilidad y preguntándose, ¿no? Realmente cómo todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial va a posar o ayudar el día de mañana. Así que es como que construir un mundo, mientras que ese mundo real donde se paga, ¿no? Como tal, más allá de una canasta básica, un estilo de vida, sigue presionado. A todo eso podemos ponerle otra fotografía que nos apareció esta mañana, una señal que podemos decir es bastante contradictoria de la economía. Cuando vemos los inicios de vivienda que cayeron ese 12,4%, llegando a los 1.239 millones, muy por debajo, José, de lo que se estaba esperando, mientras los permisos subieron un 5% hasta los 1.443 millones. Tú venías detectando, de hecho, posibles errores de precio en lo que son los mercados de predicción alrededor de esos datos. Entonces, ¿qué te dice esa divergencia sobre la economía? ¿Estamos viendo debilidad real en vivienda o simplemente, como decía Home Depot, ¿no? Una pausa, una congelación antes de lo que sería una recuperación? Y de ser así, ¿dónde quedó la oportunidad que también tú estabas viendo en esos contratos?
Sí, bueno, los mercados de predicciones son un mercado nuevo. Nosotros somos líderes aquí en Interactive Brokers de estos mercados. Incluso tenemos tres diferentes intercambios. Tenemos a ForecastEx, tenemos a CME, tenemos a Kalshi integrado en Interactive Brokers, mercados de predicciones. Algo nuevo, y lo que pasa a veces, Vanessa, Raúl, que todavía los inversionistas no saben las probabilidades asociadas con muchos de estos datos económicos. Eh, Algunos, los precios están muy alineados a la realidad, pero en otros hay muchas oportunidades. Y eso es lo que pasa con un mercado nuevo. Obviamente hay algunas limitaciones a veces con la liquidez y queriendo poner órdenes de tamaño enorme, pero aparecen oportunidades en estos mercados de predicciones y hay muchos temas diferentes, indicadores económicos, elecciones que son grandes y vienen ahora mismo en noviembre, que es los republicanos esperamos que se van a mantener en control del Senado con alrededor de un 60%. Los demócratas van a asumir control de la Cámara de Representantes con una probabilidad de alrededor de 84%. También tenemos contratos de medio ambiente, que es muy popular, entre otros temas. Ahora, el sector inmobiliario está en una crisis total. Esta crisis empezó en el 2022. A veces hay algunos meses donde las tasas de intereses bajan mucho y se levanta un poco, pero a nivel general estamos en recesión en ese sector por 4 años. Y es similar a lo que estábamos hablando anteriormente de cómo la economía está aprendiendo a depender menos del consumidor y más de la inteligencia artificial. También la economía está aprendiendo a depender menos del sector inmobiliario. ¿Qué está pasando? Bueno, las tasas están muy altas. Eso no es un cuento nuevo, eso es algo que ha pasado desde el 2022, que el préstamo de 30 años, que es el número que las personas que van a comprar más le importa, está entre 6 y 7%. Ahora, cuando estás más cerca de 6, puede haber algún movimiento, pero cuando ya estás llegando a 7, los pagos mensuales no funciona en la calculación del promedio de los que las personas se llevan a la casa de los sueldos. Entonces, ese es el tema número uno. Entonces, la construcción no puede fluir, no puede estar fuerte porque estas personas y estas empresas construyen casas para vender a los compradores. Entonces, por eso es que la construcción está muy floja y lo que lo está manteniendo es el sector de alquiler. Ese sector está muy fuerte en términos de transacciones, pero en términos de precios, no solo para comprar, sino para alquilar, estamos viendo presión hacia abajo a nivel nacional. Ahora, hay algunos mercados que están muy fuertes, como Nueva York, por ejemplo, está en un récord, pero a nivel nacional estamos viendo que los alquiler y las valoraciones de las casas están muy flojas. Otro tema, no solo interés, también la inmigración. Las personas que entran de Latinoamérica y de otros lugares usualmente alquilan un apartamento, un espacio, una casa. Eso baja el número de las viviendas vacías, sube la renta y después ese mismo trayecto se mueve hacia el sector de compra y después esos precios van subiendo. Entonces, con menos personas, estamos viendo que el sector inmobiliario para alquiler, para comprar, está muy flojo, no hay transacciones y está afectando negativamente, como vimos esta mañana, los números de construcción, pero también ayer que vimos el sentimiento de los constructores, que también está muy bajo, está por de menos de 40 por 16 meses corrido. Y Raúl, Vanessa, 50 es el número neutral, o sea, debajo de 40, 16 meses corridos. Sí, hemos visto mucha presión precisamente en todo lo que es el mercado inmobiliario. Nosotros pues acá hemos estado dándole seguimiento y pues se sabe que en ciertas zonas específicas, casas tardándose mucho más tiempo para vender, de repente la gente aguantando mucho más tiempo poder vender esas casas. Pero hablando de esos permisos que tú mencionabas y de los inicios de vivienda, las tasas hipotecarias, como también lo decías, siguen elevadas, de repente problemas de asequibilidad.
digamos, ¿por qué la construcción sigue mostrando resistencia? Veíamos que subieron la cantidad de permisos. ¿Y qué nos dice realmente de la verdadera salud del consumidor estadounidense? O sea, vemos el reporte, pero ¿qué dice la gente? Yo creo que la gente todavía cree que los costos están muy altos, pero se trata del 2020 hacia ahora, después de la pandemia. Vimos ese aumento de precio en alquiler y en compras, que aunque estamos viendo una reducción nacional modesta, todavía esos 6 años de incrementos más altos todavía afecta la psicología de las viviendas. Y eso es algo muy simple. Estás impuesto o impuesta a pagar 1,500, 2,000 en tu sector hace 5 años y ahora ves que esos son 2,500 o 3,000 pesos, ¿verdad? So, esos extra 1,000 o 1,500 dólares te afecta psicológicamente, aunque están más bajos tal vez de hace 3 meses, 6 meses o 12 meses. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver con la psicología de las personas y qué estás pasando ahí en la sociedad. Ahora, yo creo que este problema se va a mantener a largo plazo. Yo pienso que eh, vamos a tener un periodo donde vamos a estar flojo en el sector, más similar a China. China construyó muchísimo, no tienen suficientes personas, no hay suficientes nacimientos, no hay inmigración. Eso es similar a lo que está pasando aquí en esta época. Ahora, en el 2029, si entra el Partido Demócrata, no sabemos, en nuestro mercado de predicciones todavía estamos alrededor de 50-50 si va a ganar un republicano o un demócrata en las elecciones presidenciales en el 2028. Eso va a ser clave para el sector inmobiliario, porque si se abre la frontera y hay más inmigrantes entrando, pues eso va a fortalecer los precios y también las transacciones. Y como estabas diciendo anteriormente, Raúl, estas personas están dispuestas a trabajar para llenar los vacíos del sector de empleo, ¿verdad? Están impuestos a hacer los trabajos que la economía necesita, no necesariamente lo que ellos quieren hacer, sino lo que la economía necesita. Y es otro diferente, es una dinámica que ha ayudado la economía americana por muchos años. Obviamente también hay sus preocupaciones y sus riesgos con una política de inmigración muy liberal, pero a nivel macro sí ha ayudado a nivel económico y también a nivel de los empleos y bajarle los costos también a los empresarios. Otra cosa, respondiéndote el lado de por qué el mercado todavía se mantiene con algún tipo de fortaleza, es que las constructoras están haciendo edificios, están construyendo edificios y eso usted lo ve en los números cuando están haciendo edificios es mayormente para renta, no para compra y eso está ayudando mucho el mercado. Muy interesante. José, ahora, por supuesto, cuando hablamos de la economía, también hablamos de un tema bastante sensible el día de hoy, al menos en los últimos 6 meses. ¿Estás también tú observando la gasolina mientras el petróleo, por supuesto, continúa repuntando con Irán, con Hormuz en el centro de la atención? Vemos ya en ese momento que el West Texas supera los $85, el Brent está superando los $91. Entonces, ¿en qué momento ya es esta tensión como tal en el Medio Oriente pasa de ser una historia geopolítica a convertirse ya en un problema macro capaz de reavivar realmente esa inflación, de golpear aún más fuertemente a ese consumidor y por supuesto de cómo complicarle ese trabajo a la Reserva Federal con las tasas de interés? Aquí comentábamos que no creemos que haya un movimiento ahora para el mes de septiembre, pero ¿qué podría pasar en medio de octubre si es que esa tensión, por supuesto, continúa y continúa esa presión, ese precio del petróleo repuntando los precios y tocando la inflación? Sí, es un tema muy importante. Yo creo que si el petróleo baja a los 60, estábamos en $67 al principio de julio. Si nosotros podemos volver ahí, estamos ahora, quitamos el riesgo de la Reserva Federal y la presión que pondrá encima del mercado vía aumentos de tasas. Si miramos la inflación, miramos el número general 3,4%. Ahora miramos el número que excluye la energía y la comida, 2,5%.
es una diferencia de 0.9%. Y se está diciendo que la inflación está fría, pero las tensiones geopolíticas están subiendo el número general, aunque el número que excluye energía y comida está muy bajito. Y eso está reflexionando lo que estamos hablando ahora mismo, lo de la vivienda estando tan floja. Las viviendas cuestan alrededor de un 36 o 37% del presupuesto de las personas que viven aquí en los Estados Unidos. Entonces, si esos precios están bajos, los consumidores pueden ver aumentos en otras áreas y todavía ver una inflación baja. Lo que le quiero decir, Vanessa, es que si podemos resolver ese problema que tenemos en el Medio Oriente y el petróleo baja a los 60, ya la inflación general va a estar en 2.5, 2.4, 2.3 antes de que termine el año. Y ya ahí estamos en una posición donde vamos a estar empezando a hablar de recortes de tasas y no de aumento. Eso puede ser algo que puede fortalecer el mercado muy fuertemente. Otra cosa que puede fortalecer el mercado, cambiando el tema un poco nada más, es si las compañías de inteligencia artificial, las 7 magníficas, aprenden a gastar menos en esas tecnologías, sin embargo, enseñar rendimiento. Eso sería otra cosa que en los próximos 6 meses puede fortalecer el mercado de manera muy fuerte. Ahora, los Estados Unidos, China han estado de manera muy, de estrategias muy atentas para tener suficiente barriles de petróleo. Ha sido increíble que con el estrecho de Hormuz cerrados todavía vemos tanto volumen y el precio nomás está a 84. En el 2008 estaba a $100. O sea que estamos 20 años después, $15 menos. Esos números, si no suben a 150 o a 200, no son tan significativos para el consumidor en verdad. Si estás menos de 100, estás regular. Menos de 70, ahí está el punto clave para que la inflación baje, para que esos rendimientos del tesoro baje. Otra razón por qué esos rendimientos del tesoro están tan altos, Vanessa, Raúl, el gobierno está compitiendo con estas empresas de inteligencia artificial para dinero. Entonces, ambos tienen que pagar más rendimiento para que esos inversionistas, en vez de poner su dinero en acciones, quieren comprar deuda, quieren ser prestamistas del gobierno y también de las empresas que están invirtiendo en la inteligencia artificial. Muy bueno lo que estamos viendo, José. Creo que nos da chance para una preguntita más, porque pues es importante. No te tenemos todos los días, José, y hay que aprovecharte, porque usted está muy cotizado últimamente. Pero fíjate que algo que tú estás hablando del tema del precio del petróleo, yo siento que, pues, y los números, no lo siento, o sea, yo viendo los números, China está consumiendo menos petróleo de lo que se esperaba, o sea, ellos mismos como que ya se habían preparado de cierta forma para este escenario, puede ser, no están consumiendo los mismos niveles de petróleo que antes, y si juntamos todo esto que vimos esta semana, tuvimos producción, vivienda, viene el miércoles las minutas de la Fed, vemos los resultados de Home Depot, estamos esperando los de la competencia de Lowe's, los de Target o Target, como le gusta decirle a Vanessa. Walmart también estamos esperando que reporte al final de la tarde, mientras que Wall Street permanece pues cerca de esos récords. Si tú tuvieras que identificar muy rápidamente una sola cosa que el mercado está descontando mal ahora mismo, ¿cuál es? Porque yo siento que está bien, el petróleo está contenido, pero el conflicto sigue allí. El presidente Donald Trump dijo esta mañana que no hay más plazos, que voy a bombardear Oman, el estrecho de Hormuz ahora va a ser americano. Ya no sabemos quién va a competir por ser el Estado 51, si es Puerto Rico, si es Venezuela o si va a ser el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿sabes? Y Cuba. Y Cuba, exacto. Entonces, hay una competencia por ser el Estado 51. Entonces, ¿cuál es realmente eso que yo siento que como que a veces el mercado no está viendo, no está valorando? O sea, estamos como que haciéndonos la vista gorda, no sé si se podría decir de esa manera. Los rendimientos del tesoro están en las nubes, no tienen razón, no entiendo por qué los niveles están tan altos. He estado diciendo por alrededor de 3 meses que la inflación se está enfriando por el tema de las viviendas. ¿Cómo puede ser que la inflación core, que excluye energía e inflación, está a un 2.5? Sin embargo, el bono de 30 años está a 5.3%. Si tienes miedo de riesgo de acciones ahora mismo,
compra bonos de mucha duración, 20 años, 30 años. Si eso baja de 5.30 a 4.80, es una ganancia enorme en un portafolio. Eso es lo que yo he estado diciendo a los clientes y a las audiencias. José, siempre es un gusto tenerte aquí, por supuesto, en Comercio TV, en Buenos Días, Wall Street. Yo quisiera una última pregunta, si la puedes responder en 15 segundos, por favor, porque si no me Claro que sí. regañan. Basado en esta conversación que hemos tenido, me parece a mí entonces que en este momento, cuando hablamos de esa economía como tal, que se está sintiendo presionada en los Estados Unidos, es la política migratoria la que realmente está tocando más, presionando más esa economía que la propia geopolítica. Si me podrías aclarar un poquito más ahí. Bueno, eso está difícil, pero yo diría que sí. Ahora mismo la inmigración está un poco más alto en el tema de la falta de eficiencia que tenemos en la economía americana, a nivel de empleo, también a nivel de construcción y el sector inmobiliario. Yo creo que la situación inmigratoria está dándole un poco más daño que geopolítica, pero van ahí, Vanessa. Interesante. José Torres, economista senior de Interactive Brokers, gracias por acompañarnos en esa mañana. Por supuesto, tenemos una gran estima, una gran admiración, así que siempre escuchar de ti es como un excelente termómetro para nosotros. Y un placer para mí, Vanessa, Raúl, hablar con ustedes, mis amigos. Que pasen buen día. No, gracias a ti, José. Suscríbanse al mailing list de José y pueden recibir pues todos estos análisis y reportes que él hace pues toda la semana analizando todo lo que está sucediendo en la economía. Búsquenlo ahí en Interactive Broker y van a recibir todos esos análisis. Y también suscríbanse al de nosotros porque ahora tenemos un newsletter que sale todos los martes. José, feliz mañana, feliz resto de semana. Hasta la próxima. Audiencia, por supuesto, breve pausa comercial y ya volvemos con más.